Seguimos en punto de partida, nos visita Lucila De Ponti, candidata a diputada provincial por el movimiento Evita. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Bueno, una realidad compleja la que está viviendo el país. Lucila, ¿cuál es la perspectiva del movimiento Evita? ¿Cuál es el planteo que tienen de cara a lo que viene en el país, en Santa Fe? Sí, bueno, como vos decís, estamos viviendo un momento complicado en nuestro país, muy complejo sobre todo para las economías familiares, digamos, no solo la macroeconomía de nuestro país tiene problemas, sino que también hay dificultades para las familias para poder organizarse y sostener el costo de vida por la pérdida del poder adquisitivo, por la pérdida también del trabajo y sobre todo la devaluación de nuestra moneda, la pérdida de valor de nuestros ingresos. Y me parece que fundamentalmente hay una preocupación generalizada en todos los vecinos y vecinas, que es que no ven, digamos, una posible salida o que el gobierno nos esté planteando una posible solución frente a esto. Incluso sin ir más lejos, se anunciaron recientemente algunas medidas para abordar este problema que tiene que ver con la suba de precios, con la suba de precios sobre todo de los alimentos, y que realmente son medidas que parecen una aspirina para un cáncer, digamos, que no van a generar impacto, que no van a generar que se revierta esta situación. Así que lo que nosotros planteamos es que fundamentalmente hay que revertir el modelo económico, hay que cambiar el modelo económico que Macri impulsó en la Argentina, y después en segundo término que hay que trabajar para poder construir una economía que nos permita crear trabajo e incorporar a todas aquellas personas que están excluidas del trabajo formal, reconociendo sus tareas y reconociéndolos a través del reconocimiento de derechos. Hablando de trabajo y de la gran masa de trabajadores informales, lamentablemente más del 35% en la República Argentina, hay una mirada que tiene que ver con la economía popular, con el rol de la economía popular, no excluyente de otras formas de trabajo, pero digo, cómo articular distintas propuestas sobre esta base social, ¿no? Que es muy, muy fuerte. Sí, yo creo que primero hay que partir de un lugar en el cual dejemos de considerar a la economía popular o a la economía social como la hermana menor, digamos, o una economía subsidiaria de la economía de mercado. La economía popular hoy es la respuesta o la solución que han encontrado un montón de sectores de nuestra población que fueron excluidos del trabajo formal, han encontrado en la invención de su propio trabajo o en algunas prácticas laborales muy vinculadas a lo comunitario y lo territorial, la fuente de ingresos que les permite sostener la vida de su familia. Entonces, un primer paso me parece que es reconocer esto y ver cuáles son las políticas orientadas a poder reconocer los derechos que les corresponden también a estos trabajadores. Y en este sentido, avanzar en la desconcentración de nuestra economía, que hoy está fundamentalmente manejada por algunos sectores muy poderosos del capital privado y del capital concentrado, y que necesitamos también ir viendo las formas en las cuales la economía puede desarrollarse con más fuerza desde lo local, desde lo comunitario, y de esa manera ir generando trabajo e incluso resolviendo otros problemas como esto que hablábamos recién del acceso a los alimentos. Tenemos un país, y nuestra provincia de Santa Fe es naturalmente productora de alimentos, pero sin embargo, hoy para los consumidores, para los vecinos, adquirir alimentos en los supermercados o en los comercios se ha vuelto a veces un lujo de un costo elevadísimo. Cuando en realidad, si tuviéramos un circuito más chico y más virtuoso entre la producción y el consumo, permitiríamos ahorrar muchísimos de estos costos y tener un precio mucho más razonable y vinculado a los ingresos de los argentinos. Eso me parece un punto central, porque recién mencionabas el acuerdo de precios del presidente Macri, y digo, con toda la intermediación que hay entre el productor y el consumidor, ¿no? Hay quizás cinco pasamanos. Digo, si uno trabajara concretamente sobre esa situación puntual, que el pequeño productor particularmente, pudiera vender directamente al consumidor, habría una parte grande de la solución, ¿no?, de este problema. Sí, incluso creo que hoy, la verdad, con este gobierno estamos en retroceso en este marco, porque es un gobierno que ha dejado de controlar, digamos, a los grandes sectores concentrados de nuestra economía, que por ejemplo en el rubro de la comercialización de supermercados son pocas empresas, muchas de ellas de capital extranjero, que son las que terminan determinando y definiendo cuál es el precio de los alimentos que comemos, cuáles son las marcas que están a disposición. En definitiva, terminan definiendo qué es lo que comemos los argentinos. Sí, prácticamente no se conoce el nombre del secretario de Comercio en la República Claro, Argentina. y una Secretaría de Comercio
comercio que está en manos de una persona que viene de estos sectores y que por lo tanto no ejerce ningún control frente a estos grandes sectores de la economía. Y me parece, bueno, esto se repite en las distintas áreas. Entonces, esto que ha anunciado Macri, en general, lo que produce es una gran desconfianza en términos de no pensar que vaya por funcionar, porque el gobierno efectivamente no va a controlar que esto suceda, que es lo que ya ha sucedido con otros acuerdos realizados previamente. Y bueno, lo que seguimos es fomentando esta rueda viciosa, digamos, en la cual los ciudadanos están cada vez más lejos del acceso a los alimentos. Venís trabajando como legisladora nacional sobre estas temáticas, pero también el tema género ha copado mucho la agenda, ¿no? ¿Cómo pensás que eso puede ser tratado aquí en Santa Fe particularmente? Bueno, creo que hay muchísimo para trabajar, digamos, que por un lado estamos viviendo un proceso cultural y social en el cual las mujeres con mucho protagonismo hemos puesto en agenda y con mucha profundidad, con mucha prioridad, cuáles son los aspectos en los cuales hay que avanzar para que se reconozcan nuestros derechos, para construir una sociedad más igualitaria. Pero me parece que hay un déficit en este sentido con respecto a cuál es el rol que han asumido las instituciones, la política, el Estado, a la hora de hacer realidad efectiva estas políticas que deben desarrollarse. Y me parece que hay mucho para realizar en este sentido desde la provincia de Santa Fe, con dispositivos territoriales que pongan al alcance del conjunto de las mujeres santafesinas las políticas orientadas a terminar y erradicar las situaciones de violencia, y por otra parte a construir proyectos de autonomía económica, laboral, que les permitan, digamos, tener una condición más igualitaria a la hora de pensar los proyectos de vida. ¿Cómo ves la perspectiva, ¿no?, en general del peronismo de cara a estas elecciones en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional? Bueno, me parece que el peronismo hoy tiene la posibilidad de ser la expresión política que pueda construir un puente hacia el futuro de los santafesinos, un futuro que nos lleve a una provincia mucho más igualitaria, más justa y que tenga un desarrollo con inclusión mucho más profundo que el que tenemos hoy. Pienso que no puede hacerlo el macrismo, que es un modelo que ha fracasado, digamos, en términos de lo que ha propuesto para Argentina, que ha traído mayor pobreza, mayor desempleo, mayor precariedad en las condiciones de vida, y creo que tampoco puede hacerlo hoy el socialismo, que es un modelo que lleva 12 años de gestión en nuestra provincia y que en estos 12 años no ha podido resolver las problemáticas estructurales más importantes que tiene Santa Fe y que se resumen en un aspecto que es la desigualdad que vivimos hoy en Santa Fe en términos territoriales, en términos de acceso a derechos, en términos de cómo las políticas públicas nos afectan. Me parece que en este marco es el peronismo el que tiene hoy la tarea y la responsabilidad de poder llevar a los santafesinos a no resignarse, digamos, y alcanzar una vida mucho mejor que la que tenemos. Alguna vez alguien escribió un libro que se llamaba Los Cuatro Peronismos, y si vos tendrías que pensar en una quinta etapa, ¿qué es lo que vendría, ¿no?, para el peronismo en esta quinta etapa? Me parece que ahora hay que construir un peronismo atado a las demandas sociales de nuestro tiempo, este siglo XXI, que nuestra sociedad se ha desarrollado, nuestra sociedad, digamos, ha evolucionado también y ha cambiado con respecto a años anteriores, y necesitamos asumir esas demandas, las que tienen que ver con los derechos de las mujeres y la diversidad, las que tienen que ver con los trabajadores de la economía popular que hablábamos previamente. Todo lo que ha cambiado en nuestra sociedad tiene que repercutir en cómo el peronismo también se piensa como movimiento transformador del futuro de nuestro país, siempre atado, digamos, a las demandas populares de su época. Y me parece, bueno, que ese es hoy el gran desafío de nuestro peronismo. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Seguimos en Punto de Partida.